¿Qué tal, compañeros? Este es el último avance para aquellas personas que están haciendo el proyecto simulado de cinemática inversa. Entonces, nuevamente, el problema de cinemática inversa consiste en lo siguiente. Yo le proporciono al sistema la posición o las coordenadas a donde quiero poner el herramental, es decir, en este caso, estas coordenadas, y a partir de esos valores, el sistema va a saber cuántos grados se tiene que mover el motor 1, el motor 2, etc. Ese es el problema de la cinemática inversa. Entonces nosotros decidimos utilizar un método para resolver la cinemática inversa, y este método es el método de Piper. Y bueno, el método de Piper, previamente les mencioné que asumía que los primeros tres joints definen la posición del herramental, y los joints adicionales son responsables de su orientación. Como primer paso en el método de Piper es dibujar el diagrama para los primeros tres joints. En mi caso pues sería este joint y este joint de aquí, ¿no? Entonces aquí está el diagrama. Como segundo paso era realizar de Navier-Hartenberg sobre los primeros tres joints para obtener la matriz de rotación R30, ¿no? Entonces aquí sacando de Navier-Hartenberg para los primeros tres joints de aquí, la matriz de rotación R30 que extraje de Navier-Hartenberg es esta de aquí, donde aquí la notación es la misma que previamente les mostré en clase. C1 es coseno de teta 1, C2 es coseno de teta 2 más teta 3, etc. El siguiente paso es un paso complementario a este paso que no les mencioné la vez pasada, y este paso dice lo siguiente: realizar cinemática inversa sobre los primeros tres joints. Es decir, ya que tenemos de Navier-Hartenberg únicamente para los primeros tres joints, nosotros tenemos que resolver el problema de cinemática inversa para estos tres joints. Es decir, nosotros tenemos que conocer cuánto valen estas coordenadas en términos de la base fija. Entonces, de ahí del proceso DH se pueden extraer los valores de estas coordenadas en términos de esta base fija, y esas coordenadas son x igual a esto que está aquí, donde A3 es la longitud de aquí hasta acá, A2 es la longitud de aquí a aquí, y D1 es la longitud de aquí a aquí, ¿no? Y bueno, entonces nosotros tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, es decir, tenemos que despejar teta 1, teta 2 y teta 3. Pues aquí tenemos un sistema de ecuaciones no lineales que a simple vista podría parecer complicado, ¿no? Y bueno, entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones, y más o menos el procedimiento va a ser similar al que van a tener que realizar ustedes, ¿no? Entonces miren, de aquí veo que, por ejemplo, si yo elevo al cuadrado este término, elevo al cuadrado este término, esta D1 la paso para este lado, tal que me quede de este lado Z menos D1, y ese término lo elevo al cuadrado, y luego sumo estos términos que están al cuadrado y utilizo identidades trigonométricas. El resultado me queda simplemente así. Entonces noten que aquí ya me quedó simplemente un solo ángulo, es decir, teta 3. Entonces de ahí despejando coseno de teta 3 me queda esta expresión. A toda esta expresión que tengo aquí en el paréntesis le llamo D, y entonces yo puedo obtener, bueno, de aquí yo ya puedo despejar la variable teta 3, ¿no? Aquí me quedaría coseno inverso de D. Sin embargo, computacionalmente el coseno inverso o el seno inverso no es tan preciso como la tangente inversa, ¿no? Entonces, para poder obtener teta 3 en términos de la tangente inversa, noten que si de aquí despejo, que si de aquí de esta expresión utilizo la identidad pitagórica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, yo puedo conocer cuánto vale seno de teta 3. Entonces ya divido esta expresión con esta expresión,
y entonces la solución para θ 3 es este de aquí. Ahora me falta resolver θ 1 y θ 2 para complementar el proceso de cinemática inversa para los primeros 3 iones. Entonces noten, de este mismo sistema de ecuaciones, noten que si yo divido y entre x y saco de factor común en x c1 y saco de factor común s1 en y, pues el resultado me quedaría simplemente este de aquí. Entonces despejando θ1 me queda como esta expresión. Y bueno, ya casi resuelvo el problema de cinemática inversa. Ahora me falta resolver θ2. Entonces, para θ2 lo voy a hacer con un método gráfico. Noten, aquí está nuevamente el diagrama, donde se indican los ángulos θ2, θ3, θ1, las longitudes de 1 a 1, a 2 y a 3, etc. Entonces noten, voy a concentrarme únicamente en esta parte de aquí, en este triángulo, y voy a hacer un proceso así como le hacen en muchos algoritmos de CNC. Noten, aquí tengo, a partir de este triángulo de acá, aquí lo tengo ejemplificado. Entonces, esta distancia de aquí, pues no es otra cosa más que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Ya que aquí está la posición x, ¿no? Esta altura de aquí no es otra cosa más que z menos d1, ¿no? Entonces, utilizando ahí propiedades de triángulos semejantes, por ejemplo, de aquí puedo ver que esta distancia de aquí es A3 por el coseno de θ3, esta distancia de acá es A3 por el seno de θ2, etc. Yo puedo despejar o puedo sacar de ahí θ2, ¿no? Y entonces, en resumen, θ2 me quedaría como esta expresión. Entonces, bueno, entonces ya que tenemos aquí la solución de cinemática inversa para los primeros 3 iones, entonces nosotros, introduciendo los valores de x, y, z, podremos saber los valores de θ1, θ2 y θ3. Es decir, si yo le doy un valor x, un valor y, un valor z, y como yo ya sé cuánto vale de 1, o bueno, como lo vamos a saber ahorita, como vamos a hacerlo en el proyecto simulado, también vamos a saber cuánto vale a 2 y cuánto vale a 3. Entonces ya simplemente sustituimos aquí y me va a dar el valor de θ3. Aquí sustituyo directamente y x y me va a dar el valor de θ1. Y así también para θ2. Es decir, resolviendo la cinemática inversa para los primeros 3 iones, yo ya puedo conocer, de acuerdo al método de Piper, la posición del herramental, ¿va? Ahora, continuando con el método de Piper, los últimos joins son los responsables de la orientación del herramental. Pero bueno, ahorita vamos a ver ese detalle. Y bueno, ¿cómo medir o cómo obtener estos valores de 1 a 2 y a 3? Entonces, nosotros a partir de FreeCAD, del modelo de robot que hayamos elegido, le damos clic aquí en herramientas y seleccionamos la opción medir distancia. Y entonces ya fijamos 2 puntos y miren, entonces ya de aquí tengo D1, de aquí a acá ya tengo cuánto vale a 2 y aquí tengo cuánto vale a 3. Aquí a 3 me equivoqué, tiene que ser hasta esta punta de aquí, aquí. Pero bueno, ustedes lo hacen de la manera correcta. Y entonces a partir de ahí ya conocemos esos valores que los ponemos aquí. Y bueno, en el algoritmo que vayamos a hacer, pues esos valores ya van a estar incluidos, ¿no? Entonces, ojo, vamos a tener errores, porque como es un proyecto simulado, donde nosotros estamos trabajando sobre ya unos robots prediseñados, entonces puede haber errores aquí en las longitudes, ¿no? Esos errores pueden hacer una propagación de errores y entonces no ser tan exacta la cinemática inversa. Pero bueno, eso es uno de los costos que tenemos al utilizar ya diseños prefabricados, ¿no? Como son los de FreeCAD. Pero bueno,
mientras el error no sea tan grande, los ángulos que nos va a proporcionar el algoritmo van a ser más precisos. Bueno, entonces siguiendo con el método de Peter, el siguiente paso era calcular la matriz inversa R30. Entonces, la matriz R30 que yo obtuve es esta de aquí, que previamente se les mostré, y entonces haciendo un cálculo manual, la inversa me queda así de esta manera. Como siguiente paso era calcular DH o Forward Kinematics para los últimos joints, y en este caso y extraer la matriz de rotación R35, ¿no? Entonces en este caso a mí me quedó de esta forma, ¿va? Y bueno, el siguiente paso en el método de Piper, que no les mencioné la vez pasada, es especificar qué valores de la matriz de rotación R50 quieres. Esos valores pueden ser arbitrarios, elegidos por el usuario, con la condición que la magnitud de las filas debe ser 1, y resolver para la matriz de rotación R35. Entonces, recordando el método de Piper, los últimos joints, que en este caso es estos de aquí, son los que definen la orientación del herramental. Es decir, definen si aquí queda orientado así, o si queda orientado así, o si queda orientado así, o bien girado, y etcétera. Entonces, esa matriz de rotación, si hiciéramos cinemática inversa con todos los 5 joints, esa matriz de rotación la extraeríamos de aquí, ¿no? Sin embargo, va a ser muy complejo resolverla, la cinemática inversa para esa matriz de rotación. Entonces, nosotros lo que hacemos en el método de Piper es, arbitrariamente, nosotros elegimos en qué orientación queremos tener este herramental. Es decir, nosotros decidimos, ok, si queremos tener esta orientación como la que se muestra en la figura, entonces esa matriz de rotación R50, pues simplemente sería pues la identidad, ¿no? Sería la identidad, porque no estoy rotando ninguna de estos ejes de aquí, ninguno de estos ejes. Pero por ejemplo, si yo quiero que la orientación de este herramental sea de la siguiente manera: que el eje Z5 quede orientado así, y que el eje Y5 quede orientado así, y que el eje X4 quede en la misma posición, X5, perdón. Entonces esa matriz que me va a modelar ese ángulo, que sería esta matriz R50, pues sería esta de aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, ustedes pueden jugar con esta R50 como ustedes quieran. Ustedes pueden definir la orientación que quieren tener el herramental, y acuérdense que la orientación depende de esta matriz de aquí, o el join de aquí, perdón, y el join de acá, ¿no? Es decir, pueden jugar con matrices de rotación, RX, Y, Z, que previamente vimos, sacar un producto de esas matrices. Ustedes definen los valores de los ángulos, y entonces les va a dar una orientación diferente. Entonces, para este caso, como ejemplo, pues puse esta matriz, es decir, aquí pongo el eje Z5 en esta dirección y el eje Y5 en esta dirección. Entonces, esa matriz es la que yo elijo. Nuevamente, esa matriz ustedes la eligen arbitrariamente. Nada más la condición es que la magnitud de las filas debe de ser 1, es decir, la suma de los cuadrados de estos términos de aquí y todo eso raíz cuadrada debe de ser 1 para cada una de las filas, para que cumpla la condición de matriz de rotación. Entonces, nosotros eligiendo una R50, nosotros ya podemos despejar R35. ¿Cómo? De la siguiente forma: R50 no es otra cosa más que el producto de la matriz de rotación R30 por la matriz de rotación 5,3. Despejando la matriz de rotación 5,3 de aquí,
es decir, sacando la inversa de R30, tenemos que R35 está aquí. Y entonces noten lo interesante del método de Piper. Esta matriz de rotación R35 contiene a los ángulos θ4 y θ5. Entonces, como nosotros ya vamos a saber numéricamente cuánto vale esta matriz que surge de este producto de matrices, entonces nosotros ya podemos despejar θ4 y θ5. Es decir, resolver por completo el problema de cinemática inversa. Entonces, recapitulando, aquí tenemos R35 y le llamé al producto de estas matrices como la matriz P. Y entonces voy a tener una relación así. Entonces, nuevamente, como yo conozco los valores de cada uno de estos elementos, yo ya puedo despejar de aquí θ5 y θ4. Y bueno, entonces aquí resolviendo fácilmente me quedan estas expresiones. Es decir, recapitulando, ya tenemos el problema resuelto de cinemática inversa. Es decir, elegimos una posición de la herramental y a partir ya de las soluciones que obtuve por el método de Piper, resuelvo para los ángulos. Es decir, los grados que se tienen que mover cada joint para dejar el herramental en la posición que nosotros deseamos. Y bueno, entonces miren, esto es lo que hay que meter en un algoritmo. Entonces a principios les dije que lo íbamos a hacer en Python porque quería hacer un algoritmo más completo, pero por tiempo ya no va a ser en Python, lo hice en Maple. ¿Va? Entonces aquí está el algoritmo en Maple. Noten, aquí le llamé yo cinemática. Aquí están las coordenadas que voy a meter. Aquí está θ1. Aquí está el parámetro de este parámetro que definí de. Noten que aquí ya tengo valores de D1 a 2 y a 3, ¿no? Aquí está θ3, aquí está θ2 y aquí está la matriz R30, aquí está la matriz R50. Noten que yo la definí como una orientación, como la que les mostré anteriormente, es decir, que el eje X5 permanece en la misma dirección, Z1 y Z5 y Y5 quedan rotadas 90 grados. Aquí ya defino la multiplicación de R30. Esta es la matriz inversa, ¿verdad? Esta es la matriz inversa R30. Entonces aquí le puse este label, pero le hubiera puesto int R30, ¿no? Entonces aquí ya hago la multiplicación, despejo, resuelvo para θ4 y θ5, ¿no? Y bueno, ya convierto en grados cada uno de los ángulos y listo. Entonces yo aquí en el algoritmo de Maple yo ya nada más meto los valores de X, Y, Z donde quiero llevar el herramental y entonces ya me da los valores de los ángulos. Entonces, por ejemplo, noten aquí, ¿no? Noten que para cuando X es igual a 16, Y igual a 0, Z igual a 20, me da estos ángulos, ¿no? θ1, θ2, θ3, θ4 y θ5. Entonces, si yo lo comparo con la posición del robot en simulación, noten que hay una diferencia, ¿no? Que X es el valor de la coordenada en X, esta es la coordenada Y y esta es la coordenada Z. Noten, se supone que para X igual a 18.25023.94, la posición del herramental está aquí, que es esa, y me tiene que dar los ángulos θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, como los ven aquí, ¿no? Sin embargo, para mi algoritmo, para obtener unos valores proporcionales o cercanos a estos ángulos, yo puse esta posición aquí de X, de Y y de Z. ¿Por qué cambia? Porque yo, acuérdense que medí la longitud de A3 hasta acá. Entonces tuve que quitar un pedazo aquí para corregir
ese detalle que puse al inicio, ¿no? Ahora, siguiente detalle, noten que aquí este ángulo pues me da negativo, bueno, aquí está negativo y aquí me da positivo, y al contrario, ¿no? Aquí me da negativo y aquí me da positivo. Y bueno, ese problema viene por el signo más menos del ángulo de teta 3, ¿no? Que les mencionaba que me quedaba extenso. Entonces, miren, yo no lo calibré, pero este signo positivo, este signo negativo lo toman de la siguiente manera. Entonces aquí estaba la coordenada x0 y y0. Entonces van a tomar signo positivo para cualquier valor de x, y que queden en este primer cuadrante, en esta circunferencia. Y si ustedes ponen la posición del herramental tal que los valores queden, o las posiciones en y o en x que queden en este semiespacio, en esta semicircunferencia, entonces ahí tienen que tomar el valor negativo. Entonces es otro detalle, ¿no? del algoritmo, pero bueno, no vamos a hacerlo de manera profesional. Quiero darles a entender que esta parte pues está dentro de todos los programas que utilizan muchos robots manipuladores comerciales, ¿no? Entonces noten que es una parte que quizás no se imaginaban, pero es muy interesante. Entonces nuevamente la ingeniería abarca mucho más. Bueno, entonces noten, pues a simple vista, pues el algoritmo, de acuerdo a los valores de A1, perdón, de 1 a 2 a 3, pues parece que no están tan alejados a los valores que me genera el software, que ya tiene prediseñado los robots. Entonces lo que hice pues fue probarlo. Lo que hice fue definir 3 coordenadas, es decir, yo di valores x1, y1, z1, etcétera, para que el robot se moviera de este punto a este punto y a este punto. Es decir, introduje en Maple esta coordenada y entonces Maple ya me arrojó cuánto valía teta 1, teta 2, teta 3, teta 5. Esos valores los puse ahí en el software FreeCAD y guardé la posición. Puse en Maple estos valores y también me arrojó valores de teta 1, teta 5 y lo grabé allí en FreeCAD y etcétera. Entonces aquí está la demostración para que vean que aunque tiene pequeños errores, allí las mediciones de distancia, también el cálculo de los ángulos por el software, pues me hace se me deja algo preciso la trayectoria, ¿no? Entonces aquí está la simulación. Noten, noten que el herramental va a seguir esas trayectorias y todo resuelto con cinemática inversa, con el método de Piper, ¿no? Ahí está. Entonces así trabajan nuevamente vuelvo a insistir, así trabajan los softwares para aquellas personas que ya han utilizado allí los robots que están en la universidad, que programan coordenadas. Hay todo un algoritmo interno, puede ser el método de Piper, puede ser otro método para resolver cinemática inversa, y entonces ustedes lo que observan simplemente es que el herramental sigue las trayectorias o se va a las posiciones que ustedes programaron. Entonces aquí pues está muy, muy bonito desde mi punto de vista. Y bueno, entonces como desafío final es que terminen todo el algoritmo y que ustedes generen una secuencia de coordenadas para que les genere, no sé, una figura más espectacular a la que yo les estoy mostrando. Entonces para aquel grupo que haga una simulación de trayectorias un poquito más compleja, va a tener un bono extra en el proyecto final. Cualquier duda, ahora sí las voy a atender en clase o bien en correo, como a ustedes se les facilite. Entonces por el día de hoy es todo. Saludos.